Señorías, a la hora de abordar el análisis de este proyecto de ley, en mi grupo nos hemos formulado una pregunta bastante sencilla. ¿Hasta qué punto en una sociedad democrática avanzada son lógicas y aceptables las limitaciones a los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas, aun aceptando, como no puede ser de otra forma, que la pertenencia a estas Fuerzas Armadas implica un estatus singular para sus miembros en aras del buen funcionamiento? Como ciudadanos pensamos que tienen inquietudes y preocupaciones por la dirección política de su país y que debemos perder los miedos y fantasmas del pasado. En este país se empezó a hablar demasiado tarde de los derechos de los militares y eso ocurrió con la Ley 9 de 2011 después de 33 años de Constitución y democracia. Hoy, con este proyecto de ley, se da un cerrojazo a las puertas que abrió esa ley. Creemos que es contraproducente y peligrosa esa intención de separar en compartimentos estancos a los miembros de las Fuerzas Armadas del resto de la sociedad y de la ciudadanía de la que forman parte. Es contraproducente y peligroso porque ese aislamiento les puede producir desapego a la sociedad civil y sus instituciones y no sentirse partícipes de ellas. Y creemos que es especialmente relevante desde que en los últimos casi 20 años tenemos un ejército profesional y, por lo tanto, ya no hay tampoco esa integración de la sociedad en el ejército que facilitaba el servicio militar obligatorio. No hay esa porosidad ni ese intercambio que existía cuando existía el servicio militar obligatorio y, por lo tanto, es más importante que nunca evitar que las Fuerzas Armadas sean un compartimento estanco en la sociedad. Pensamos que este régimen parlamentario que han pactado el Grupo Popular y el Grupo Socialista lo han hecho pensando simplemente en cómo tener las cosas más fáciles cuando gobiernan los unos y los otros. Creemos que detrás de este pacto hay más temor que cualquier otra cosa. Hay temor en este régimen disciplinario y en el propio pacto que han hecho a perder el control de unas Fuerzas Armadas que hasta ahora han estado regidas por un régimen disciplinario, insisto, ajeno al reconocimiento de los derechos que los ciudadanos de uniforme también tienen como ciudadanos. Desde UPyD hemos dicho en diversas ocasiones que no existe justificación para mantener una rigidez disciplinaria extrema en tiempos de paz. En tiempos de paz, los ejércitos aumentan sus funciones burocráticas y administrativas y, por tanto, el tipo de relaciones personales y profesionales que se establecen se prestan a un control y una regulación diferente. Creemos que es necesaria una disciplina más funcional, basada en el convencimiento y la racionalidad para que las órdenes se cumplan. Pero incluso creemos que se debería empezar a hablar de distintos estadios en la disciplina, estadios disciplinarios para momentos de paz, para operaciones de combate o incluso para las situaciones de alarma, excepción y sitio recogidos en el artículo 116 de la Constitución española. En UPyD consideramos que algunos de los valores que están recogidos y ensalzados en este régimen disciplinario nuevo entran en franca colisión con los derechos fundamentales. Ya lo dijimos en el momento del debate de totalidad. Entendemos que no pueden existir valores de mayor rango jerárquico que los derechos y libertades reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, perdemos una nueva oportunidad de poner el régimen disciplinario de los militares a la altura de la defensa de esos valores y esos derechos. Se trata de armonizar las exigencias del ámbito profesional militar con un entorno que ha evolucionado en los últimos años. Y de esa evolución no debe abstraerse la institución de las Fuerzas Armadas ni sus componentes, ciudadanos españoles de pleno derecho, que deben ser tratados dentro de la misma realidad jurídica. En este sentido, creo oportuno recordar parte de un voto particular a la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1994, en el que se apreciaba y se subrayaba la necesidad de excluir un concepto de disciplina militar que se creyera de valor superior respecto a los derechos fundamentales. Hay una cuestión también de seguridad jurídica. Para nosotros, para el Grupo de Unión, Progreso y Democracia, sancionar a los militares por causas como, y cito literalmente del proyecto, el descuido en el aseo personal, la falta de interés en la preparación, alteraciones del buen orden o inexactitud en el cumplimiento, peca de imprecisión y ambigüedad, lo dijo el propio Consejo del Poder Judicial, por lo que entendemos afecta a ese principio de seguridad jurídica. Muchas de las faltas no están debidamente tipificadas y los saltos en su gravedad pueden llegar a depender de decisiones totalmente subjetivas. Estos arrestos, en definitiva, crean indefensión y claro que se pueden recurrir ante los tribunales, por supuesto, después de ser cumplidos. Pero ¿cómo se restablece el daño moral causado por esa privación de libertad en caso de ganar el correspondiente recurso? ¿Cuánto vale el día de arresto de un militar?
Según el artículo 31 de este proyecto, el importe de un día de privación de libertad equivale a un día de dietas. Nosotros pensamos que privar a una persona de libertad no se puede equiparar a mandarla de viaje, señorías. Y pensamos que esta equiparación refleja bastante el espíritu con el que se ha abordado la redacción de esta ley. Después viene la segunda parte en estos casos de sanciones, puesto que no son infrecuentes los casos en los que después de que un militar indebidamente sancionado haya ganado un recurso ante un tribunal, el ambiente en su entorno profesional se haya vuelto irrespirable. Hemos tenido y hemos hablado en esta comisión en alguna ocasión del caso de la capitán Cantera de Castro, que después de haber conseguido condenar a un superior por acoso sexual, sin embargo, se ha utilizado contra ella el régimen disciplinario para dificultarle su vida profesional, para, en suma, infligirle injusticias y avasallamientos que creemos que no deberían estar permitidos por la legislación. Al hilo de los arrestos y de la inmediata ejecutividad de las sanciones disciplinarias conforme al artículo 60, creemos que nos encontramos también con una cuestión de fondo teórico, ya que se antepone a la presunción de inocencia el mantenimiento de la disciplina. Realmente necesitamos mayores explicaciones para esos supuestos en que se produce ese quebranto tan importante a la disciplina como consecuencia de la posible suspensión, como dice el artículo 72, de una sanción privativa de libertad. En este sentido, la transaccional a la que han llegado el Grupo Popular y el Grupo Socialista, la enmienda 380, introduce la posibilidad de poder instar el procedimiento de habeas corpus, lo que alivia, sin duda, para algunos casos la indefensión, pero sigue consintiendo la privación de libertad por vía administrativa. Y nosotros pensamos que esto, que supone, de hecho, una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como ya hemos debatido también en otras ocasiones, esto debería desaparecer de la legislación española. Nos encontramos en el proyecto de ley con algo novedoso, como es la posibilidad de demorar una sanción como consecuencia de operaciones militares hasta la finalización de las mismas. En cuanto al artículo 22, después de leerlo y releerlo en relación a los criterios para la graduación de las sanciones, se despejan todas las dudas que teníamos respecto a la arbitrariedad y subjetividad que podrá presidir su interpretación en el futuro y deja un amplio camino para que puedan darse atropellos e injusticias precisamente en base a ese margen de arbitrariedad. No hay forma de establecer un criterio uniforme para los sancionadores que tienen el enorme poder de privar de libertad o mermar la capacidad económica del sancionado. También me quiero referir a otra transaccional alcanzada por el PP y el PSOE en relación a los arrestos por faltas leves dentro del artículo 22. Nosotros pedíamos la eliminación, si no se elimina creíamos que debía aclararse y acotarse, y lo cierto es que la limitación que se pretende introducir peca de oscuridad. Se habla, además del asunto de la disciplina, se habla de las reglas esenciales del comportamiento militar, por lo tanto, vuelven a entrar en valor todos los valores como jerarquía, eficacia, etcétera, que vuelven a dejar a la discrecionalidad del sancionador el aplicar o no estos arrestos para faltas leves. También tenemos muchas dudas respecto al establecimiento de las faltas muy graves, calificación que nunca existió en el ámbito militar, ya que solo se consideraban así como reiteración de faltas graves. En realidad, la reiteración debería pasar, como en otros códigos penales militares, a ser delito y que fuera juzgado así por la jurisdicción militar con muchas más garantías. En cuanto a la libertad de expresión, también hemos debatido sobre ella en esta Cámara. Tenemos que decir que, a pesar de la redacción actual del artículo 12 de la Ley de Derechos y Deberes, se ha buscado de forma evidente en esta ley de régimen disciplinario limitar esos derechos fundamentales, ese derecho fundamental a la libertad de expresión que sufrió de manera ostensible recientemente el subteniente Jorge Bravo y también Martínez Cánovas, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería. En ambos se da la circunstancia de que su actividad como presidentes de asociaciones militares, en lugar de ser protegida por las leyes y por los mandos militares, más bien les sirve como un acicate para que sean sancionados con mayor facilidad. Entendemos que hay restricciones legítimas en los derechos de los militares, pero entendemos que también debe haber una tolerancia obligada cuando estamos hablando de derechos fundamentales, libertad de expresión, libertad de movimientos, derecho de asociación, afiliación, actividades relacionadas con los partidos políticos. No es ya que el proyecto de régimen disciplinario no vaya en sintonía con la Ley de Derechos y Deberes, es que en muchos casos colisiona directamente con ella.
y no entendemos que se pueda sostener en el ordenamiento jurídico español una contradicción de esta magnitud. Participamos de las denuncias y opiniones de las asociaciones profesionales militares en el sentido de que la futura norma desprotege a los representantes, como he dicho, tanto en las unidades como en los organismos de representación. Hubiera sido necesario establecer una cierta salvaguardia y protección para sus actividades en tanto que representantes. En conclusión, el inmovilismo y el mantenimiento de muchas de las viejas raíces de la disciplina militar del anterior régimen parecen seguir instalados en el espíritu de un texto cuya intencionalidad está alejada de lo que sería la lógica preocupación por una quiebra en las conductas exigibles o por el cumplimiento personal de todas y cada una de las obligaciones militares. Más bien, parece que se quiere lanzar un código o un mensaje de castigo al disenso y las posibles críticas a la gestión de los mandos. Se persiste en una obstinada tendencia que fomenta el distanciamiento de lo militar de la Administración. Creemos, señorías, que el régimen disciplinario debe servir para garantizar la disciplina, pero sin olvidar nunca el respeto de los derechos y garantías que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos y, por tanto, también a los militares. Si no sucede esto, estamos ante la contradicción aberrante de que aquellos que tienen encomendada la salvaguarda del orden constitucional quedan al margen de la protección que esa Constitución otorga. Nos encontramos también con la contradicción de que los hombres y mujeres que enviamos a misiones internacionales a defender las libertades y los derechos de ciudadanos de otros países no pueden disfrutar de ellos en su propio país. Para terminar, señorías, o tenemos un ejército moderno o no lo tenemos, pero tenerlo para las obligaciones y no tenerlo para los derechos no es de recibo desde el punto de vista de Unión, Progreso y Democracia. Por suerte, para todos los españoles, en cuestiones de formación, entrega y capacidad de superación, nuestros militares han demostrado en numerosas ocasiones que están a la altura de los mejores del mundo y nosotros vamos a seguir reivindicando su condición de ciudadanos de primera. Nada más. Muchas gracias, presidente.